Hemos leído con asombro en diferentes publicaciones en Internet y de medios oficiales ecuatorianos, publicaciones especialmente de hace 1 y hasta 2 décadas, artículos refiriéndose al reinado de los mastodontes y mamuts en Ecuador. En estos artículos se llega a entrevistar incluso a personas que habitan determinados lugares en los que supuestamente se han encontrado restos de estos animales que vivieron hace miles de años. Por otro lado, abundan también los artículos y videos en Internet de un sitio arqueológico ecuatoriano en el que supuestamente están visibles en el suelo unas supuestas huellas de mastodontes. Tanto este último caso como otro en el que se afirma que se encontró el cráneo de un mastodonte con una flecha de obsidiana incrustada no resisten el más mínimo análisis objetivo y científico, y lo demostraremos. Realizaremos hoy un viaje desde el sentido de la lógica, del discernimiento y el sentido común, y no desde mitos y leyendas. Para que te enteres de estos 2 sitios específicos que trataremos y otros detalles, mantente hasta el final del video, pues queremos que tú también analices con las pruebas que expondremos. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. Es común en Latinoamérica encontrar grandes segmentos de la sociedad muy dados a validar mitos y leyendas y a vivir ajenos, alejados de la historia real, de los descubrimientos científicos e históricos que demuestran con pruebas la veracidad de los acontecimientos. Debido a esto, a la ferviente creencia en mitos y leyendas, nos encontramos múltiples debates en Internet en los que de inmediato reconocemos quiénes son los que viven apegados a la realidad y quiénes no. En el año 2018, el diario ecuatoriano Extra publicó un artículo en el que entrevistan a una persona de la parroquia de Alangasí sobre el supuesto descubrimiento del cráneo de un mastodonte en ese lugar allá por el año 1925. Desde Mil Historias no ponemos ese hecho en duda, aunque es sospechoso que ese cráneo supuestamente desapareció en un incendio, cosa muy rara porque el hueso y el marfil difícilmente se deterioran al extremo de desaparecer en un incendio común. Una aclaración, este video no se trata de cuestionar la existencia de los mamuts y mastodontes en el territorio de lo que hoy es Ecuador, teoría que de hecho no tiene muchos sustentos científicos, aunque algunos la sostienen. Este video está dedicado a 2 casos específicos en los que el mito y la leyenda han generado una creencia en el imaginario popular. Pues bien, en ese artículo que leímos y cuyo enlace está en la descripción de este video, se asegura que, entre otros restos de la osamenta, el cráneo de mastodonte, supuestamente encontrado en Alangasí, tenía una flecha de obsidiana incrustada en la cabeza, o sea, en el cráneo, por lo que el entrevistado asegura también que ese mastodonte había sido cazado por humanos. Aquí comienzan los mitos. Un mastodonte cazado con una flecha de obsidiana. Veamos qué es la obsidiana. La obsidiana, llamada a veces vidrio volcánico, es un tipo de roca ígnea, una roca volcánica perteneciente al grupo de los silicatos, con una composición química de silicatos alumínicos y un gran porcentaje de óxidos silícicos. Su composición es parecida al granito y la riolita. La obsidiana es una roca que se talla con cierta facilidad. De hecho, los indígenas fabricaban flechas con ella, tallándolas con otras piedras para crearles la forma aerodinámica y filosa para cazar animales. Bien, ya sabemos qué es la obsidiana, de la que supuestamente estaba hecha la flecha que supuestamente estaba incrustada en el supuesto cráneo del mamut encontrado en la parroquia de Alangasí en Ecuador.
cráneo que supuestamente desapareció en un incendio. Y ya sabemos que es una roca fácilmente tallable, o sea, no es de una dureza extrema. Ahora analicemos el cráneo de un mastodonte. El mastodonte fue un animal de la familia de los actuales elefantes que medía hasta 3 y 4 metros de altura, o sea, eran verdaderos gigantes cuyas cabezas eran enormes, conformadas por un cráneo grande, muy sólido, de paredes muy gruesas, desde el que brotaban los impresionantes colmillos de marfil. Estos mastodontes eran más grandes que los elefantes actuales. Seguimos el análisis. Tomando como ejemplo el cráneo de un elefante actual, enorme también, aunque no tanto como el de los mastodontes y los mamuts, existen varias armas de fuego de bajo calibre cuyos proyectiles son incapaces de penetrar el cráneo de un elefante. ¿Quién puede creer que una simple flecha de roca obsidiana, lanzada por el brazo de un indígena o con un arco, podría incrustarse en el cráneo de un mastodonte tan profundamente que miles de años después, al supuestamente encontrar ese cráneo, todavía la flecha de piedra estaba allí, atravesando el grueso y sólido hueso al punto de haber llegado al cerebro del animal y causarle la muerte? Esto no resiste el más mínimo análisis lógico y más bien parece un cuento para dormir a los niños en las noches. Pero nada, hay muchas personas que lo creen y seguramente seguirán aferrados a esa creencia, tanto en la parroquia de Alangasí en Ecuador como en otros sitios, en muchos otros sitios en los que dan ese mito como cierto antes de analizar con objetividad las cosas. Pero en fin, cada cual es libre de creer lo que quiera, aunque sería mejor que antes de creer, analicen. Vamos al segundo caso de análisis: las supuestas huellas de mastodontes en la quebrada de Chalán, en la provincia ecuatoriana de Chimborazo. Este es otro caso que parece una historia para niños, pero existen infinidad de personas que se la creen como algo real, y hasta existen montones de videos en internet de personas que han ido al sitio y aseguran que allí están las huellas de mastodontes. Vamos a partir del elefante, el hermano actual de los mastodontes y mamuts. Esta es la morfología de la pata de un elefante. Como se aprecia, su planta es plana y las protuberancias frontales, a modo de una especie de pezuñas, casi no son visibles. O sea, las patas de los mamuts y mastodontes, antecesores de los elefantes actuales, eran así o demasiado parecidas, pues en casi todo, salvo en algunos aspectos, estos animales hermanos son en extremo parecidos. Veamos ahora cómo es la huella de un elefante. Esta es la huella de un elefante. Se corresponde con la forma de las patas de los elefantes, por lo que las huellas de los mastodontes y mamuts eran similares a las de los elefantes. Huellas de forma circular, plana, como si fueran hechas con la ayuda de un tronco redondo presionando en el suelo. Si a esto sumamos que el peso de los mastodontes y mamuts era descomunal, nos daremos cuenta que esas huellas redondas eran profundas debido al peso del animal. Ahora veamos las supuestas huellas de los mastodontes en la quebrada de Chalán, en la provincia ecuatoriana de Chimborazo. Aquí están. ¿Cómo puedes creer que esto son las huellas de mastodontes? ¿Cómo puedes creer que esos agujeritos superficiales que en nada se parecen a la huella de un elefante son huellas de sus hermanos más grandes y pesados que estos? En algunos lugares encontramos información de que supuestamente esas huellas reposan en lo que alguna vez pudo ser lava volcánica u otro tipo de terreno suave. ¿Crees acaso que en un terreno suave un animal tan grande, con patas redondeadas y planas, dejaría estas huellas superficiales
y con formas redondeadas tan perfectas. Vamos, que viendo esos agujeritos podríamos imaginarnos al mastodonte pasando por ese sitio en puntilla de pies, como un bailarín. Y ni así. Esos agujeros de la quebrada de Chalán, de lejos se puede decir que son cualquier otra cosa menos huellas de mastodontes. Es que resulta absurdo pensar que lo son, y además de hace miles de años. Esos huequitos más bien parecen producto de la erosión del agua o agujeros que suelen quedar tras la ruptura de burbujas del propio suelo. No obstante, es obvio que muchos prefieren seguir atribuyendo esos agujeritos a las pisadas de los gigantes mamuts que aún se discute si existieron o no por los Andes. Tanto en el caso de la supuesta flecha incrustada en el cráneo de un mastodonte, como en el caso de las supuestas huellas de mastodontes, no resisten un análisis lógico, objetivo y humanamente coherente. ¿Y tú qué opinas al respecto? Además, ¿crees que los mastodontes y mamuts anduvieron a sus anchas por los Andes? La presencia de gigantes humanos en la historia y la prehistoria del mundo se recoge en cientos de bibliografías desde hace siglos y se ha transmitido de generación en generación gracias a la narrativa popular. ¿Es cierto que existieron? ¿Por qué se dice que se han encontrado restos óseos de humanos gigantes en tantos sitios distantes entre sí en el planeta? Ecuador no se queda fuera de esa larga lista de lugares en los que se dice haberse encontrado osamentas de gigantes. Pero hoy no nos centraremos en lo acontecido en la década de los 60 del pasado siglo XX en la provincia de Loja, en lo que estuvo involucrado el sacerdote Carlos Miguel Vaca Alvarado. Este polémico hallazgo será el protagonista de un próximo video, para el que nos encontramos realizando una exhaustiva investigación. Hoy nos enfocaremos en el supuesto caso del desenterramiento de los restos de un gigante más recientemente y que revolucionó las redes sociales de manera internacional. Las publicaciones virales en redes afirman que en una localidad de Ecuador se han recuperado restos de antiguos gigantes de 7 metros de altura y a modo de prueba, el mensaje comparte unas imágenes de una estructura ósea similar a la de un ser humano, pero de mayores proporciones. Una de las imágenes compartida es esta. Una entrada en Facebook afirma además que el hallazgo de hombres gigantes en Ecuador viene ocurriendo desde el siglo XX, pero la viralización de este supuesto desenterramiento alcanzó a otras redes como X y TikTok. Ahora bien, vayamos a los hechos reales detrás del sensacionalismo, como acostumbramos a hacer en nuestro canal. Las fotos compartidas y viralizadas son de los fósiles de un perezoso que habitó antiguamente la Tierra, como ha confirmado el personal del Museo Paleontológico Megaterio, ubicado en Ecuador. Hasta ahora, el homínido más grande del que se tiene registro es el Gigantopithecus blacki, un pariente directo de los orangutanes, pero fuera de la línea evolutiva de los humanos. Personal directivo del mencionado museo confirmó que las fotos que se difunden se corresponden con el esqueleto incompleto de un perezoso terrestre gigante, conocido comúnmente como Megaterio, cuyo nombre científico es Eremotherium laurillardi, un animal que alcanzaba los 6 metros de alto y las 5 toneladas de peso. Este ejemplar fue encontrado en una zona llamada Tanque Loma, perteneciente al cantón La Libertad, en la provincia ecuatoriana de Santa Elena. Fue hallado de manera casual el 2 de noviembre del año 2003. Estos fósiles, junto a los de otras especies, fueron encontrados en un único yacimiento. En favor de frenar los mensajes fraudulentos, la Universidad Estatal Península de Santa Elena, de cuya autoridad depende el Museo Paleontológico Megaterio, se pronunció con un comunicado por el mal uso de sus imágenes.
La respuesta de un usuario a una de las publicaciones engañosas de Facebook condujo a una nota de prensa del Ministerio de Turismo del Ecuador, que fue ilustrada con la fotografía viral del robusto esqueleto. El texto invitaba a visitar el Museo Paleontológico Megaterio, donde se menciona que están preservados los restos de megafauna perteneciente al Pleistoceno tardío. En conclusiones, las imágenes que se viralizaron en Ecuador para afirmar que se habían encontrado restos de antiguos gigantes son engañosas. En realidad, muestran el esqueleto de un enorme perezoso que existió en el planeta hace millones de años. Ahora bien, para muchos, los gigantes son solo personajes creados y utilizados en cuentos o películas. Sin embargo, apuntes históricos, gráficos y hallazgos de huesos humanos de gran tamaño podrían evidenciar que existieron los gigantes humanos. De acuerdo con varios sitios, existen investigaciones que hablan sobre los gigantes e indican que en la década de 1970, en la actual Rumanía, varios arqueólogos participaron en el hallazgo de un sistema subterráneo de túneles conocidos como la Galería de Hiperbórea, presuntamente excavado en el año 3500 a.C. por los Agatir, una civilización enigmática de la tribu Sitián. En este caso, el gran hallazgo no fue el sistema subterráneo, sino los restos de humanos que tendrían 10 metros de altura. La leyenda de los gigantes de Agatir no es la única, debido a que, en un pueblo de Ecuador, los habitantes fueron testigos de la recuperación de huesos de humanos gigantes. Lo que llamó la atención fueron los huesos encontrados en Changaimina, un pequeño pueblo de Ecuador, donde se dice que pudo haber existido la ciudad cementerio de los dioses. Según muchos testimonios, fue el sacerdote Carlos Miguel Vaca Alvarado quien tuvo en su posesión hasta su muerte en 1999 los restos de los gigantes ecuatorianos, que incluso él personalmente mostró a las cámaras de la televisión. Los fragmentos de gigantes que se encontraron en Ecuador en la década de los 60 del pasado siglo XX se pueden observar en una recreación artística en el Parque Jungfrau de Suiza. Otros huesos de esa colección se exponen en el Museo Individual de Klaus Dona, investigador paranormal de origen austríaco. Como mencioné al principio de este video, al caso de los restos de estos gigantes encontrados en Loja, dedicaremos un video próximamente. Es muy extraño que la noticia de los gigantes de Changaimina ha sido publicitada con fotos de los huesos encontrados rodeados de los miembros de la misión encargada de sus estudios, entre los que constan miembros de las Fuerzas Armadas. Pero lo más raro es que ninguna institución pública ni privada, ninguna universidad o academia han dejado escuchar su voz para avalar o rechazar estas noticias. Un manto de silencio cubre estas afirmaciones. ¿Por qué ese silencio? ¿Qué intereses pueden estar ocultos detrás de la omisión de información concreta al respecto? No te pierdas el video que preparamos sobre este tema. Ahora, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Regálanos un like, comenta y comparte en tus redes sociales. Pronto volvemos con más.